La Calzada del Gigante, en la costa de Irlanda del Norte, es uno de los parajes naturales más impresionantes del Reino Unido. Sus escarpados acantilados y profundas bahías forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El valle se llenó de lava hasta alcanzar los 100 metros de profundidad. La temperatura era de 1200 grados Celsius, y es como todo. Si hierves agua en una tetera, se enfriará. Todo el mundo pensaba que la Calzada del Gigante era simplemente una maravilla natural, una obra maestra de piedra volcánica moldeada por el fuego, el tiempo y la presión ancestral. Pero un video grabado con un dron de 11 segundos puede haber destrozado esa historia para siempre. Un turista llegó a los acantilados de Irlanda del Norte buscando simplemente una puesta de sol perfecta. Su dron se elevó hacia el cielo dorado del atardecer, deslizándose sobre la legendaria costa y capturando las imponentes columnas de basalto que han fascinado a los viajeros durante siglos. Entonces, sucedió algo que no debería haber sido posible. La cámara captó una sección de acantilado sólido moviéndose, no derrumbándose, no rompiéndose, abriéndose. Una enorme losa de piedra cuyo peso se estima en casi 20 toneladas se deslizó lentamente hacia afuera de la pared rocosa con una precisión aterradora. Sin explosión, sin caída de escombros, sin señales de erosión. Se movió como una puerta oculta en uno de los sitios geológicos más famosos de la Tierra, y tras ella reinaba la oscuridad. No una grieta superficial, no una entrada a una cueva que los turistas hubieran pasado por alto. Un profundo y antinatural vacío negro sin fin visible, un espacio hueco donde no debería existir ningún espacio hueco. Entonces, con la misma discreción, la piedra volvió a su sitio, sellándose tan perfectamente que parecía que nada hubiera sucedido. El hombre que controlaba el dron no era un cazador de tesoros. Era un electricista de 34 años de Dublín que filmaba tomas cinematográficas de la costa. Pero lo que capturó ha suscitado preguntas que van mucho más allá del turismo o la geología. Porque se supone que la Calzada del Gigante es sólida. Los científicos llevan mucho tiempo afirmando que sus 40.000 columnas de basalto entrelazadas se formaron hace millones de años por el enfriamiento de la lava volcánica, que se convirtió en hexágonos casi perfectos. Un fenómeno natural, nada artificial, nada oculto. Pero si esa piedra realmente se abrió, entonces alguien o algo podría haber construido una puerta dentro de la montaña. Y lo que encontraron los arqueólogos irlandeses, cuando finalmente la abrieron, dejó a todos atónitos. Lo que reveló el radar. La investigadora no perdió ni un instante. Se apresuró al lugar con su radar de penetración terrestre. Los mismos acantilados que había estudiado durante años. Es una de las geólogas más importantes del mundo, alguien que conoce estas rocas mejor que casi cualquier otra persona. Preparó su equipo y comenzó a escanear la sección exacta del acantilado donde había aparecido la puerta de piedra. Lo que apareció en su pantalla la dejó paralizada. Durante casi 2 minutos, no dijo ni una palabra. El radar reveló una enorme cámara hueca oculta en lo profundo de la roca sólida. El espacio medía aproximadamente 3 metros de profundidad y 8 metros de ancho. Ese descubrimiento por sí solo debería haber sido imposible, pero lo que había dentro de la cámara era mucho más inquietante. El escaneo detectó 7 figuras altas que se mantenían erguidas en la oscuridad. Cada una medía entre 2 y 2 metros de altura, mucho más grandes que cualquier ser humano conocido que haya vivido en Irlanda hace miles de años. Lo más inquietante es que no estaban dispersas ni colocadas al azar. Estaban dispuestos en una formación precisa, separados exactamente por 4 pies y medio, como soldados en posición de firmes. Todos y cada uno de ellos miraban en la misma dirección, mirando hacia la puerta. En el interior de los acantilados de la Calzada del Gigante,
el descubrimiento dejó de ser extraño y se volvió verdaderamente aterrador. El basalto no se forma alrededor de objetos en pie. Eso simplemente no sucede. La única forma en que esas figuras podrían existir dentro de la piedra sólida es si ya estaban allí cuando la lava aún estaba líquida. Y eso significa que han estado selladas en su interior durante al menos 60 millones de años. Los humanos no existían entonces. Incluso los dinosaurios aún estaban desapareciendo. Sean, lo que sean estas cosas, estaban aquí mucho antes que nosotros. Y luego la cosa empeoró. Estaban calientes y tenían latidos. Las figuras no eran de piedra maciza. Al día siguiente llegó otro científico con un equipo de escaneo más avanzado. Un geofísico de Belfast, especializado en el estudio de estructuras subterráneas. Al principio trabajó con calma y profesionalidad, pero a los 20 minutos le temblaban tanto las manos que tuvo que dejar la tableta. Sus escaneos detallados revelaron algo profundamente inquietante. Las 7 figuras estaban huecas. Cada una era una cáscara con una fina capa exterior, como si algo hubiera ocupado alguna vez su interior, o posiblemente aún lo hiciera. Aún más extraño, el material no tenía sentido. De lo que sea que estuvieran hechas esas conchas, jamás deberían haber sobrevivido a la lava fundida. Nada orgánico puede soportar temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. Y sin embargo, estas formas existían dentro de una roca que alguna vez fue fuego líquido, selladas allí durante decenas de millones de años. En 48 horas, las agencias gubernamentales fueron alertadas. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Una agencia ambiental oficial llegó y emitió un comunicado público desestimando todo el incidente. Afirmaron que las imágenes del dron no eran más que luces y sombras. Insistieron en que no había ninguna cámara oculta e instaron al público a dejar de especular. Pero había un problema. Su consultora principal se negó a firmar el informe. Según testigos, revisó los datos del sonar, palideció visiblemente y renunció a su cargo la semana siguiente. Su carta de renuncia constaba de una sola frase. Decía que ya había visto suficiente. Poco después, toda la zona alrededor de la calzada del gigante fue acordonada con barreras y señales de advertencia. Las autoridades atribuyeron la desaparición a la erosión y a problemas de seguridad. Pero todos los implicados conocían la verdadera razón. No estaban protegiendo los acantilados, estaban ocultando algo. Uno de ellos desapareció. Un investigador regresó discretamente 4 días después del primer escaneo. No estaba incumpliendo el protocolo. Lo estaba siguiendo. Comparar los datos nuevos con los resultados anteriores es un procedimiento estándar en cualquier investigación seria. No esperaba ningún cambio, pero cuando la nueva imagen apareció en su pantalla casi se le para el corazón. Una de las figuras había desaparecido. Solo quedaban 6. La puerta de piedra no se había abierto ni una sola vez desde el suceso original. El electricista había instalado una cámara con sensor de movimiento, apuntando directamente al acantilado, grabando sin parar. Las imágenes no mostraban ningún movimiento, ningún desplazamiento, ninguna grieta. La puerta permaneció sellada todo el tiempo. Sin embargo, dentro de aquella cámara cerrada, uno de los seres de 2 metros de altura simplemente había desaparecido. No había polvo ni escombros, ni túnel ni rastro de a dónde había ido. Era como si la criatura hubiera atravesado basalto sólido. Los investigadores no tenían explicación. ¿Cómo podía algo moverse a través de la piedra sin dejar rastro? Había un pasaje oculto que el radar no podía detectar. ¿O había algo aún más inquietante en juego? ¿Podían estos seres atravesar lo sólido, la materia misma? Luego vino otra sorpresa. Estaban calientes y tenían latidos. Una científica diferente llegó de otra ciudad para realizar pruebas de termografía. Su objetivo era simple: descartar el calor volcánico
o el agua subterránea que pudieran explicar las extrañas lecturas. Era una gélida mañana de marzo. La temperatura del aire era de tan solo 39 grados. El acantilado estaba igual de frío, justo lo que cabría esperar en la costa irlandesa. Pero cuando apuntó su cámara térmica hacia la cámara oculta, la pantalla se iluminó con rojos y naranjas brillantes. Dentro de la habitación sellada, las 6 figuras restantes irradiaban calor. Su temperatura marcaba 99 grados Fahrenheit, casi idéntica a la temperatura corporal interna de un ser humano sano. Eso debería haber sido imposible. La piedra no puede retener ese tipo de calor durante 60 millones de años, especialmente rodeada del aire helado del océano y la roca fría. Y sin embargo, en lo profundo de los acantilados de la calzada del gigante algo seguía caliente, algo seguía activo, y uno de ellos ya se había ido. El calor no se comporta así. Se extiende, se desvanece, desaparece. Las lecturas eran tan precisas que la científica les preguntó a sus colegas si le estaban gastando una broma. Los números parecían demasiado perfectos para ser reales, pero cuando se dio cuenta de que nadie bromeaba, recogió discretamente su equipo y dejó de responder correos electrónicos durante 3 semanas completas. Entonces el equipo probó algo diferente. Instalaron sensores de vibración directamente en la roca, diseñados para detectar los movimientos de la propia piedra. Lo que detectaron fue mucho peor. Un pulso rítmico provenía de detrás de la pared, constante e inconfundible. Se repetía cada 4 segundos. Uno de los científicos escogió sus palabras con cuidado, pero finalmente admitió la verdad. Sonaba exactamente como un latido lento y pausado. Las lecturas térmicas tampoco eran estables. En momentos aleatorios, las temperaturas superaban los 100 grados Celsius y luego volvían a descender gradualmente. Estos cambios no coincidían con las mareas oceánicas, los cambios climáticos, ni ningún patrón geológico conocido. Lo que fuera que estuviera produciendo el calor no provenía de la roca, provenía del interior de esas conchas huecas, y éstas se estaban moviendo. Cada 72 horas, el equipo realizaba nuevos escaneos para rastrear la cámara. Lo que vieron hizo que la situación fuera aún más aterradora. Las 6 figuras restantes estaban cambiando de posición. No se movían rápidamente, no daban sacudidas, ni se desplazaban repentinamente. Pero escaneo tras escaneo mostraba que avanzaban lentamente, solo unos pocos centímetros a la vez. Ya no estaban en formación perfecta. Ahora estaban agrupados y avanzaban lentamente hacia la puerta sellada. Parecía menos un movimiento aleatorio y más un despertar, como algo que se agitaba después de un sueño inimaginablemente largo. Piénsalo. Estos seres han permanecido sellados dentro de la roca sólida durante 60 millones de años. Existieron antes que los humanos. Sobrevivieron a los dinosaurios. Resistieron la deriva continental, las edades de hielo y el surgimiento de la civilización misma. Y ahora, en el interior de los acantilados de la calzada del gigante, están empezando a moverse en nuestra época. El encubrimiento del gobierno. Más de 1 millón de personas visitan la calzada del gigante cada año. Las familias pasean entre las antiguas piedras negras, se toman selfies, escuchan a los guías turísticos contar historias divertidas sobre gigantes que construyeron puentes hacia Escocia. Ninguno de esos visitantes tiene idea de lo que realmente hay allí. Ignoran que a tan solo 12 metros detrás del acantilado, ocultas en la oscuridad total, 6 enormes entidades irradian calor corporal hacia la fría piedra circundante. Y el gobierno ha trabajado incansablemente para mantener ese secreto enterrado. Grandes barreras y llamativos letreros de advertencia amarillos rodean ahora esa sección específica de los acantilados. Si le preguntas a un guardaparques por qué está cerrada la zona, siempre te dará la misma explicación: desprendimiento de rocas, terreno inestable,
problemas de seguridad rutinarios. Quieren que suene aburrido y común. Pero la verdadera razón por la que ese lugar está acordonado es por lo que un electricista captó accidentalmente con su dron. Una de las científicas implicadas intentó hacer pública la verdad. Dedicó meses a analizar los datos térmicos, documentar las señales de calor y recopilar sus hallazgos en un informe detallado. Presentó su trabajo al Comité Geológico Oficial, convencida de que el mundo merecía saber que algo en el interior de la Tierra seguía vivo. Su artículo fue rechazado de inmediato. Le dijeron que su equipo debía de haber fallado. Sus métodos fueron cuestionados. Sus conclusiones fueron desestimadas. Entonces, discretamente, un amigo que trabajaba en dicho comité la contactó en secreto y le reveló la verdadera razón. Nadie quería lidiar con el caos que desataría esta información. Si el público supiera que existen huellas térmicas biológicas dentro de rocas de 60 millones de años, se desmoronaría todo lo que creemos saber sobre la historia. Marcos científicos enteros colapsarían. Los libros de texto tendrían que reescribirse por completo. En abril, todo el equipo de monitoreo fue retirado discretamente del sitio. Se advirtió a los científicos involucrados que guardaran silencio o corrían el riesgo de perder sus carreras y no volver a trabajar en sus respectivos campos. Pero aquí está la cuestión. La evidencia no desapareció. Sigue ahí. A pesar de todos sus esfuerzos, el gobierno no pudo borrar todo rastro de lo sucedido. El electricista aún conserva las imágenes originales del dron respaldadas en 3 discos duros distintos, escondidos en su casa. Los investigadores implicados también tomaron sus propias decisiones en secreto. Cada uno de ellos guardó copias secretas de los datos del sonar. Y esos datos son la parte más inquietante de toda esta historia. Las últimas lecturas de los sensores tomadas justo antes de retirar el equipo mostraron que las 6 figuras restantes seguían activas. Seguían moviéndose, seguían pulsando. El que estaba más cerca de la puerta ahora se encontraba a solo unos metros de la entrada y su ritmo cardíaco se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Pero hay una pregunta que se niega a desaparecer. ¿Dónde está el séptimo? Cuando se escaneó la cámara por primera vez, había 7 figuras. Ahora solo quedan 6. Una de ellas ya no está. Si escapó de esa habitación sellada. ¿A dónde fue? ¿Cómo salió? Y lo más aterrador de todo, ¿dónde está ahora? Podría estar en cualquier parte. En las profundidades de las gélidas aguas del Océano Atlántico, escondido en una cueva oscura e inexplorada a lo largo de la costa o en algún otro lugar completamente distinto, moviéndose por sitios que el ser humano jamás ha pisado. La idea de que uno de estos seres antiguos y colosales ya esté ahí fuera invisible y activo es escalofriante. Da la sensación de que estamos presenciando los últimos momentos de una cuenta atrás que comenzó hace millones de años. Nos gusta creer que los humanos fuimos la primera forma de vida inteligente en este planeta. Nos gusta pensar que tenemos el control, que la Tierra nos pertenece. Pero estas cifras sugieren lo contrario. Antes, existía algo más. Existían mucho antes de que el primer ser humano construyera un refugio o encendiera un fuego. Sobrevivieron al enfriamiento del planeta, a las violentas erupciones volcánicas, al desplazamiento de los continentes y al auge y colapso de innumerables civilizaciones. Y por razones que nadie entiende, están eligiendo ahora este preciso momento de la historia para despertar. Lo que reveló la IA. Antes de que se llevaran el equipo, un investigador tomó una decisión desesperada. Recopiló todos los datos que habían obtenido los escaneos de sonar, las lecturas térmicas, los patrones de vibración y las coordenadas de movimiento, y los introdujo en un avanzado sistema de análisis de IA utilizado por universidades de prestigio para estudiar anomalías geológicas. Esperaba que la IA detectara errores. Esperaba alertas sobre datos corruptos o equipos defectuosos. Esa habría sido la explicación más sencilla. En cambio,
El sistema procesó todo en menos de 4 minutos y arrojó resultados que dejaron a todo el equipo en un silencio atónito. La IA confirmó que el pulso rítmico de 4 segundos no era de origen geológico. Comparó el patrón de vibración con una enorme base de datos de más de 200 fenómenos naturales conocidos, incluyendo mareas, actividad sísmica y flujos de agua subterránea. No hubo coincidencias. La conclusión fue tajante y profundamente inquietante. Este patrón no era natural, era biológico. Pero esa no era la parte más inquietante. La IA fue más allá cotejando las lecturas térmicas con los datos de movimiento recopilados durante esos intervalos de 72 horas. Trazó la trayectoria de cada figura y proyectó hacia dónde se dirigirían a continuación. Los resultados fueron escalofriantes. Las figuras no se movían al azar. Avanzaban en una secuencia deliberada y coordinada, como si siguieran un plan puesto en marcha hacía mucho tiempo. Entonces el sistema descubrió algo aún más alarmante. Algo oculto en lo profundo de los datos del sonar que ningún ser humano había notado. Debajo de las figuras talladas en el suelo de la cámara había marcas. Patrones geométricos grabados directamente en el basalto. No eran formas aleatorias. No eran fracturas naturales de la roca. La IA los identificó como una secuencia repetitiva, un sistema estructurado, regido por reglas matemáticas, posiblemente un lenguaje. El sistema no pudo traducirlo. Ninguna base de datos humana conocida coincidía con esos patrones, pero llegó a una conclusión con un 94% de certeza. Las marcas eran intencionadas, eran inteligentes, eran coherentes. Fueron creadas por algo que comprendía la geometría a un nivel comparable al de la ingeniería moderna. Cuando el investigador compartió estos resultados con el resto del equipo, uno de ellos se derrumbó por completo, porque esto significaba que los seres dentro de la roca no solo habían sobrevivido allí durante 60 millones de años, se habían comunicado, dejaron mensajes, hicieron planes. No estaban atrapados, estaban esperando. El resultado final de la IA fue una sola línea, una que nadie en el equipo ha podido olvidar. Después de analizar todos los datos disponibles, los patrones de movimiento, las tasas de escalada térmica y las trayectorias proyectadas, calculó una ventana de probabilidad para lo que describió como un evento significativo en la entrada sellada. El plazo estimado era de los próximos meses. Los investigadores imprimieron el informe, hicieron copias, luego observaron cómo se desmantelaba y retiraba todo el equipo. El sitio fue sellado y la explicación oficial quedó firmemente establecida. Pero la IA no miente. No tiene una carrera que proteger. No teme a la presión, la política ni las consecuencias. Simplemente lee los datos. Y los datos indican que algo se avecina. Pero aquí viene la parte que nadie quiere decir en voz alta. ¿Qué pasará si esa puerta de piedra se vuelve a abrir? Según los análisis térmicos, los patrones de movimiento y los extraños pulsos sísmicos que se registran bajo la calzada del gigante. Muchos investigadores creen que no se trató de un evento aislado, sino de un ciclo, un mecanismo diseñado para abrirse y cerrarse hasta que llegara el momento oportuno. Y ese momento podría ser ahora. Las 6 figuras detectadas tras aquella cámara volcánica oculta ya no permanecen inmóviles. Su emisión de calor se ha intensificado. Sus posiciones han cambiado. Parecen estar más cerca de la entrada que antes. Como si aquello que dormía bajo aquellas antiguas columnas de basalto estuviera despertando lentamente. Ahí es donde comienza el verdadero miedo. Porque si esa cámara se vuelve a abrir, esos seres no entrarán en el mismo mundo que una vez conocieron. Emergerían a un planeta transformado hasta ser irreconocible. Nuevos océanos, nuevos continentes, nuevos cielos y una especie que se autoproclamaba gobernante de la Tierra. Nosotros. ¿Son peligrosos? ¿Son inteligentes?
Recuerdan un mundo que existió antes de la historia de la humanidad, antes de los mamuts. Incluso antes de que los primeros mamíferos verdaderos caminaran sobre la Tierra, nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es más aterradora que cualquier respuesta. Durante siglos, la humanidad ha tratado la historia antigua como algo muerto, enterrada bajo piedra, atrapada en fósiles, encerrada en mitos olvidados, y si la historia nunca hubiera muerto. Y si solo estuviera dormida, uno de los arqueólogos que participó en la investigación dijo algo que aún resuena en quienes lo escucharon. Pensamos en el pasado como ruinas, pero ¿y si el pasado nos espera? ¿Y si se acuerda de nosotros y sabe que es hora de regresar? La puerta de piedra ya se movió una vez, por sí sola. Las figuras en el interior se están calentando. Sus latidos, si es que eso es lo que detectaron los sensores, se hacen más fuertes. Cada escaneo apunta a la misma conclusión imposible. Se están preparando para partir, y cuando eso suceda, la humanidad podría verse obligada a afrontar una verdad que nunca estuvimos preparados para escuchar. No somos los primeros. Nunca estuvimos solos. Y los dueños originales de este planeta podrían estar a punto de regresar por lo que siempre les perteneció.